El análisis y la opinión con Germán Vargas Lleras en 6 AM. 8 de la mañana, 10 minutos. ¿Cómo cerramos la semana pasada con el Plan Nacional de Desarrollo? Los goles que se metieron, los que no se marcaron, pero también y sobre todo lo que se nos viene esta semana en materia de discusión legislativa. Germán, buenos días. ¿Qué enfrentamos esta semana los colombianos en el Congreso? Buenos días, Gustavo. Pues a partir de esta semana no restan sino 6 más. El trancón legislativo es enorme. El gobierno pretende que en estas 6 semanas pueda tramitar la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, el proyecto que llaman de humanización de cárceles, el de sometimiento, el acto legislativo de la jurisdicción agraria, entre muchos otros. De manera que usted comprenderá que cada uno de estos es bien polémico, muy conflictivo. Me temo mucho que el tiempo no será suficiente para concluir, tramitar y aprobar semejante paquete de iniciativas en el Congreso. Bueno, pero tuvimos también la semana pasada, al final, un ejercicio de pupitrazo bravo con el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Se metieron los subsidios? ¿Quedaron muchos subsidios o no? Por supuesto, es uno de los temas que más preocupa. Se abrió paso la facultad extraordinaria al gobierno para redefinir todo lo que hoy se llama programas de familias en acción, de jóvenes en acción, de familias guardabosques. Queda el gobierno facultado para poner en marcha lo que llaman la renta ciudadana, que no es más que un sistema de transferencias directas, en dinero o en especie. Lo preocupante, Gustavo, es que no se definieron ni los montos, ni el número de personas que recibirán esta renta ciudadana, tampoco los criterios de asignación o de permanencia. De manera que a partir de la sanción del plan, queda el gobierno facultado para incorporar a millones de colombianos a través de un subsidio directo al que denominan renta ciudadana. Puro asistencialismo, diría yo. Y adicionalmente a este, queda otro programa de transferencias al que llaman Jóvenes en Paz. También podrán hacerse en dinero y en especie. A ver, Fraile, ¿qué vio usted para preguntarle a Vargas Lleras? Sobre una denuncia que hicimos aquí, Gustavo, con la preocupación de los generadores de energías alternativas, esos proyectos que se están siniestrando en La Guajira y que son tan importantes, de esa sobretasa, casi que quintuplicándoles los aportes que tienen que hacer para el Estado. Por supuesto, nadie comprende cómo, si la política del gobierno es el fomento de energías alternativas, puedan establecer esa sobretasa a los proyectos no convencionales, a los proyectos eólicos. La sobretasa pasa del 1 al 6. Nadie comprende por qué esta decisión. Recordemos que la sobretasa a los fósiles hoy está en el 4. De manera que si querían estimular las energías alternativas, no han debido motivar y aprobar este artículo. Nadie comprende, les repito, que las energías fósiles, o sea, el petróleo, tenga una sobretasa del 4 y las energías limpias, alternativas, vayan a quedar grabadas con una sobretasa del 6% sobre todas las ventas brutas que generen. Sí, doctor Vargas Lleras, ahí precisamente desde Acolgen estaban haciendo esa advertencia que les parecía extraño, pues porque iba a matar muchos proyectos de energía alternativa. Otro asunto que se debatió mucho tenía que ver con lo que se denominó la expropiación express. ¿Cuál es la lectura que hace usted de lo que quedó finalmente en el plan de desarrollo para la compra voluntaria o no voluntaria de tierras para cumplir con el punto 1 del acuerdo de paz? Pues usted habrá visto que sobre este punto se ha generado una gran polémica. Lo cierto es que en el artículo 55 quedó una facultad al gobierno para presentar un avalúo comercial y si la persona no lo acepta, se inicia el proceso de expropiación con la entrega anticipada del predio. ¿Quién sabe qué uso se dará a esta facultad?
Bueno, aquí una cosa fundamental es lo de las pláticas para contratar directamente. ¿Quedaron algunos fondos ahí con vida en el Plan Nacional de Desarrollo? Pues me temo que sí, Gustavo. Particularmente dos fondos. El Fondo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, y el Fondo para la Equidad, que es el fondo de que dispondrá la vicepresidenta. Pero lo grave de esto es que ambos van a poder contratar con las normas del sector privado. Ninguno de ellos estará sometido al estatuto de contratación. Y a través de este par de fondos, también me temo, se ejecutarán billones y billones de pesos. Bueno, y desde su perspectiva, ¿qué se logró frenar en materia de funciones extraordinarias, en materia de manejo de recursos? ¿Qué quedó frenado? Pues, Gustavo, finalmente se cayó la norma que creaba la Agencia Nacional de Seguridad Digital, también denominada como la CIA criolla. Buena cosa. También se cayó la integración vertical de Ecopetrol, que permitía integrar todos los servicios. Con esto, el temor era que se cambiara toda la industria del gas en Colombia y que quedaran muy pocos agentes. Eso iba a permitir establecer un monopolio que se iba a traducir en una mayor alza de tarifas. Se cayó la sobretasa al predial. Miren ustedes cómo andan de caros los prediales ahora que lo estamos pagando. Bueno, venía una sobretasa que finalmente no fue aprobada. Se cayeron las recomendaciones que se volverían obligatorias y se tendrían que implementar de la Comisión de la Verdad. Dentro de estas recomendaciones venía un cambio en la elección de fiscal, un traslado de la Policía Nacional, la creación del Ministerio de la Paz, el cambio a la política de las drogas, incluida la no extradición. Estas recomendaciones, recordemos, habían surgido de la Comisión de la Verdad y a través de un artículo pensaban implementarlas vía plan de desarrollo. Se cayó también algo que tiene que ver con los medios de comunicación y era la prohibición en la televisión abierta a las cláusulas de exclusividad de la pauta, entre muchas otras, de manera que mencionaría también las facultades para reestructurar el gobierno, toda la rama ejecutiva del poder público en Colombia. Doctor Germán Colo, buenos días. Usted, que es un muy buen lector de la realidad nacional, pudo apreciar a finales de la semana pasada la confrontación entre el presidente de la República y el fiscal general con relación a la alusión del primer mandatario señalando que el fiscal era su subordinado. ¿Cuál es su opinión a ese respecto? Hernando, yo los he escuchado, yo creo que este tema ha sido ampliamente debatido en los últimos días. Permítame precisar, yo no creo que el jefe del Estado pueda vulnerar la autonomía de las ramas del poder público. Lo que la Constitución señala es que debe existir una colaboración armónica entre las ramas del poder público. Se lo sintetizo, yo no creo que el presidente tenga facultades para dar órdenes en la Fiscalía General de la Nación, ni en las Cortes, ni mucho menos en la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría, y yendo más allá, tampoco en las gobernaciones y en las alcaldías. De manera que me parece que este debate carece de sentido. ¿Tiene arreglo el distanciamiento entre el fiscal y el presidente? Pues todo indica que se promoverán unas reuniones, ojalá esta semana, a nivel del presidente y las altas cortes, y también con el propio fiscal. Pero todo esto ha sido muy desafortunado, creo yo. Sí, un espectáculo. Es que eso parte de lo que le escuchamos al presidente en el discurso del balconazo, cuando simplemente advirtió que el presidente Petro, él mismo, estaba encontrando obstáculos en las Cortes, en el Congreso, que no creía en la independencia de poderes. O sea, simplemente que la Constitución
era un palo en la rueda. También lo advirtió cuando dijo que las reformas pasarían o pasarían. Y terminó el discurso diciendo que cualquier intento por coartar las llevaría a una revolución. De manera que no son pocas ni vanas afirmaciones. Germán, como siempre, muchas gracias. Volvemos a hablar esta semana. Muy amable. Gustavo, que tengan un buen día. Estaremos pendientes del trámite de todo este cúmulo de reformas que pinta esta semana poder avanzar. Quién sabe cuál será el estado en el que lleguen los partidos bisagra, que serán definitivos para la aprobación o no de este conjunto de reformas.